Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrarlo completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, José Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México. Bienvenido a esta mesa. Gracias, Juan Carlos. Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de Madrid. Bienvenido también. Muchas gracias. Y Xavier Vilá, periodista y analista catalán. Bienvenido igualmente a este programa. Gracias, buenos días. Cuando uno dice a 3 cuadras de la Casa Blanca, uno no sabe si ya es peligroso el sitio. Ya van un tiroteo ayer en el Capitolio, a unas 10 cuadras de acá. Esta mañana paquetes bomba. Ya uno no sabe qué pensar. Primer asunto, Pablo Pardo, estuvo usted la semana pasada en La Habana cubriendo el viaje del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el encuentro entre el presidente estadounidense y el líder cubano Raúl Castro. Bueno, aparte de esto había, en donde estaba usted en la capital cubana, televidentes de este programa. ¿Cómo es la historia? Sí, había gente que conocía este programa. E incluso recuerdo un día en una casa, y esto es absolutamente cierto, una casa que está en la zona del Vedado, muy cerca de la Embajada de Estados Unidos, y me dijeron que estamos a 3 cuadras de la Embajada de Estados Unidos como club de prensa de la Casa Blanca. Sí, Juan Carlos Iragorri, Muni Jensen, por ejemplo, es gente que allí les conocen y que tienen verdaderos fans. Hubo una persona en Cuba que al despedirme lo último que me dijo fue recuerdos al señor Irigorri. Dijo mal tu nombre, pero vamos, te dio recuerdos. Pues un saludo a todos nuestros televidentes en Cuba. A propósito de Cuba, publicó usted un artículo en el diario El Mundo en las últimas horas que se titula Cuba, el nuevo Vietnam de Estados Unidos. Hay que recordar que en Vietnam hubo una guerra en la que perdió Estados Unidos, guerra durante 20 años que finalizó en 1975, y usted empieza el artículo diciendo o escribiendo: Raúl Castro se ha dado cuenta de que los únicos rojos que preocupan al capitalismo son los que van detrás de la palabra números. ¿Por qué escribió este artículo? ¿Cuál es su tesis? Bueno, mi tesis es jugando un poco que cada vez que Estados Unidos invade un país, cosa que sucede con relativa frecuencia, siempre existe el temor de que se convierta en un nuevo Vietnam. Es decir, que lo que se planeaba como una guerra rápida y corta se acabe alargando y convirtiéndose en un desastre político y militar. Pero también se puede dar la vuelta a esa analogía y compararlo con las relaciones que tiene Estados Unidos con Vietnam desde hace 20 años. Es decir, 2 países que estuvieron en guerra, que ahora mismo tienen muy buenas relaciones económicas, muy buenas relaciones políticas, a pesar de que tienen sistemas políticos muy diferentes y en los cuales no están de acuerdo. Yo creo que esa es la apuesta que está haciendo el presidente cubano Raúl Castro y la apuesta que está haciendo también el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y gran parte del poder político y económico en Estados Unidos. Es decir, además para Raúl Castro, según se dice, yo esto no lo sé de primera mano, pero sí que le interesa mucho el ejemplo vietnamita, digamos porque Vietnam además comparte ciertas características con Cuba, en el sentido de que tuvo una guerra de independencia muy larga y sangrienta contra Francia. De hecho, en Vietnam los franceses son más impopulares que los estadounidenses. De hecho, se puede decir que los franceses y no los estadounidenses son impopulares, cosa que acaso también suceda en Cuba. Es decir, en Cuba yo no percibí un sentimiento antiamericano, digamos, marcado, ni mucho menos. Hay gente que dice cosas malas de Estados Unidos, pero dicen lo mismo de Estados Unidos en España. De hecho, tuve una anécdota con un pobre hombre que me puso a Estados Unidos de vuelta y media, como diríamos en España, y al acabar yo le dije, bueno, yo soy español, pero yo vivo en Washington y he venido con Obama. El hombre se quedó, está pensando que en cualquier momento van a ir los Navy SEAL a pegarle un tiro. Y le dije, y no te preocupes porque en España dicen lo mismo de los gringos y a los gringos les da igual. Entonces, digamos, es el modelo de Vietnam. Vietnam también tiene un vecino muy cercano que es una superpotencia que digamos que históricamente siempre ha estado a punto de engullir a Vietnam y con la que Vietnam ha estado en guerra en varias ocasiones, que es China, y que prácticamente China, digamos, un poco su relación con Vietnam es como Estados Unidos con Cuba, casi se lo podría engullir sin darse cuenta, mientras que Cuba pues tiene a ese vecino que es Estados Unidos. Entonces las similitudes son grandes, tanto desde el aspecto revolucionario como de país que alcanzó su independencia de un periodo colonial, como de, yo creo que un cierto
contacto personal entre los cubanos y los vietnamitas. Y por parte de los estadounidenses, digamos que esa es su teoría, es decir, lleguemos a acuerdos, hagamos negocios y siempre, digamos, un país que se está transformando, como está transformando Cuba, ofrece más oportunidades para abrirse políticamente que un país cerrado, como ha sido hasta ahora. ¿Coincide con esa tesis, Xavier? Bueno, es que ha tocado muchos puntos, Pablo. Yo leyendo su artículo, que me ha fascinado, ¿sabe lo que se me ha ocurrido? Pensando en estas relaciones entre estos países, ¿qué pasaría, por ejemplo, si Trump fuera presidente de Estados Unidos con lo que está diciendo sobre Vietnam durante estos días? Las relaciones comerciales entre los dos países. El antiamericanismo del que Pablo habla en España es una cosa bien viva, es decir, uno en cualquier calle, a menos que, yo no sé si Pablo me corregirá en algunos determinados sitios de España, pero los que yo conozco, realmente uno se sienta en un café y le dice que trabaja en Estados Unidos y la cara de estupefacción es absoluta y básicamente lo que te preguntan es ¿qué demonios haces tú allí con el imperio y todo el imperialismo americano, la ocupación? Esto en un país que es aliado privilegiado de España, donde sabemos que hay unas bases militares norteamericanas en el sur de España que son fundamentales para la lucha contra el Estado Islámico, la derrota y demorón de la frontera, con lo que, bueno, estas relaciones entre países tienen estos detalles añadidos que de todos modos si circunscribimos a la realidad norteamericana y cubana, sí que es cierto, a mí lo que me dice Pablo en cierto modo me tranquiliza en respecto a la actitud cubana hacia los Estados Unidos, porque malo sería que hubiera una mala idea de Estados Unidos teniendo en cuenta la enorme cantidad de cubanos que han encontrado refugio en Estados Unidos en los últimos, desde la dictadura, desde la dictadura castrista, y en consecuencia sería realmente una contradicción enorme que hubiera una mala relación desde ese punto de vista. Luego lo de la inversión seguramente es lo más fascinante. Ayer hablaba con otra periodista española que ha estado en La Habana últimamente y me decía, me paseaba por La Habana y me recordaba algunos rincones mirando y buscando bien París o Mónaco, es decir, era debía haber sido una ciudad maravillosa, elegante, con todas las virtudes de las grandes ciudades del mundo. Ahora todo esto ha desaparecido. ¿Cuál es La Habana que nos espera con la, digamos, vamos a decirle así, normalización que parece que viene? ¿Será La Habana antigua? Lo dudo. Yo creo que el alud de dinero gringo que va a desembarcar allí nos va a llevar a algo similar al City Center que tenemos también 3 cuadras de aquí, que son estos horribles edificios, todos de cristal, de oficinas, lo que le llaman arquitectura moderna, que para mí es realmente espantoso desde el punto de vista arquitectónico, y permítame la reiteración. Pepe. Nosotros en México estamos preocupados porque Cancún va a dejar de tener tantos turistas, ¿no? Eso es también un cada paraíso. uno mira su Cartagena de rincón. Indias puede pasar. Un paraíso de la arquitectura moderna que le gusta. De hecho, el concierto de los Rolling Stones, no sé si sabéis que lo pagó una empresa que, entre otras cosas, hace marinas para yates y cosas así. Por eso fue gratuito. Solo una cosa hay que decir, ¿no? Ayer mismo salió Fidel Castro en una larga perorata de 1600 palabras a rebatir lo que está diciendo Pablo. Él dice que no hagamos teorías sobre la política en Cuba. El título de la carta se llama Hermano Obama. Se burla de alguna manera de la juventud de Obama, dice, él no entiende lo que es la historia, y casi me da un ataque cuando Obama nos dijo, olvidemos el pasado, ¿no? Entonces sigue habiendo esta retaguardia dura que podría hacer más difícil un cambio que ya pareciera que es inminente, y sin embargo habrá que ver en 2018 dónde se acomodan las figuras del poder tras que Raúl dice que se va a retirar. Yo creo, solamente para terminar un poco la percepción allí, digamos que es Fidel controla el aparato ideológico, pero el aparato político y el aparato económico, que son básicamente competencia del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, los controla Raúl. Y en último término, Raúl es ahora mismo quien manda. Realista. Cambio de asunto, Xavier, y hoy el periódico The Washington Post centra su mirada en la sección internacional en Europa, en específico en lo que ocurrió la semana pasada en Bruselas, en estos atentados causados por el Estado Islámico, donde hubo 35 muertos. Hay que recordar que 2 ministros, el ministro del Interior y el de Justicia, presentaron su renuncia porque dijeron que eran incapaces de controlar lo que estaba ocurriendo con integrantes del Estado Islámico, muchos de los cuales están en un barrio muy grande en Bruselas, en la capital belga. Pues
señala el diario The Washington Post que parece que el desafío es muy difícil de superar en el sentido de poder enfrentar al Estado Islámico por una razón muy elemental. Dice, Bruselas es uno de los 28 países de la Unión Europea, es uno de los 26 que forman parte del espacio Schengen. El espacio Schengen es aquel espacio de ese número de países que digo yo, dentro del cual una persona puede pasar de un país a otro, de una nación a otra, sin ningún control fronterizo. Uno puede volar de Madrid a París o de París a Roma sin que haya ningún tipo de control de pasaporte, y se puede ir también en automóvil sin que haya ningún tipo de retenes. Pues dice que el problema que hay en Bélgica es que este es un país de 11 millones de habitantes, es decir, menos que los que hay en el estado de Ohio, aquí en Estados Unidos, uno de los 50 estados de los Estados Unidos, que ha tenido problemas porque ha llegado a estar 589 días sin gobierno por esta lucha entre los flamencos y los balones. Han estado en un gobierno que se llama en funciones, como están ustedes en España en la actualidad, y dice, si no han podido los belgas resolver este problema dentro de Bélgica, mucho menos se va a poder resolver en el espacio Schengen o en la Unión Europea. Incluso hay quienes han dicho que podría crearse una especie de FBI europeo, pero con esta situación parece muy complicado. ¿Será que hay que volver al control fronterizo y acabar así con la Unión Europea, o encontrarán al final una vía? Mire, si hay que volver al control fronterizo, hay opiniones para todos los gustos. Yo lo que le puedo decir es que personalmente creo que esta aproximación de este periódico, que no es la única desde el punto de vista norteamericano, es un fracaso ideológico tremendo. O sea, es decir, la mentalidad de los Estados Unidos todavía no ha entendido cómo funciona Europa, todavía no ha entendido que aquello no son los Estados Unidos de Europa, a pesar de que la élite política europea quiera conducirnos hasta este sitio. Y usted mismo lo ha dicho. Hay un país que se llama Bélgica, con 11 millones de habitantes, que tiene sensibilidades distintas dentro de sí mismo. ¿Cómo se pretende unificar una realidad que supera los 500 millones de habitantes como es el continente europeo? No se puede afrontar, creo yo, la amenaza terrorista que se cierne sobre Europa, con todo lo que está ocurriendo después de la inacción americana, por cierto, en Siria y en otras partes, con la mentalidad FBI. No va a funcionar. Hay otros modos que en Europa se están explorando en muchos países. Por ejemplo, intente usted integrar mejor a las comunidades musulmanas que tiene en estos países. ¿Ustedes se acuerdan hace un par, 3, 4 años, el gran lío que hubo en París, en las banlieues de París, en el exterior, donde había grandes manifestaciones, problemas, incidentes, disturbios? Esto pasa en muchas ciudades europeas, donde no se ha integrado bien esta gente que ha venido allí porque formaban parte de una colonia. Se han ido a la metrópolis esta gente. Pues intégrenlos. Gaste el dinero del FBI en proveer de servicios y capacidades a los países de origen, para que esta gente no tenga que irse de su casa. Oiga, a nadie le gusta marcharse de su casa si no quiere. Si se marcha es porque necesita trabajo, porque quiere un futuro mejor para sus hijos y hijas. Pero si no lo encuentra en su casa, se va. Pero apelar al músculo militar, al FBI, a poner fronteras de nuevo, oiga, esto es el discurso Trump que el mismo Washington Post tanto denosta, pero luego nos lo recetan para Europa. Pues no entiendo nada, sinceramente. Pero la gran pregunta para Xavi es, hay que reconocer que los servicios de policía belgas tienen graves problemas de fragmentación y de compartir información con el resto de los países, ¿cierto? Bueno, pues no lo sé. Es decir, hay una cosa que se llama Europol, que es una policía europea. Hay diferentes maneras de compartir información y ver, ¿ha funcionado mejor o peor? Pues seguramente se está demostrando que no ha funcionado exactamente bien, pero bueno, tampoco creo yo que Estados Unidos esté en disposición de dar lecciones sobre compartir información en agencias de inteligencia. Aquí se crearon 16 después del 11 de septiembre del 2001 y hemos visto cuál ha sido el resultado. Es decir, no ha habido un atentado interno en Estados Unidos que sepamos, pero tampoco me parece que estén en disposición de dar lecciones sobre el asunto. Pablo Pardo. Sí, bueno, yo creo que el artículo de Washington Post, por de pronto, ignora muy convenientemente para el Washington Post un país que se llama Gran Bretaña, que no está en Schengen y que tiene una parte de Londres que se llama Londonistán, lo cual ya nos indica lo bien que funcionan las fronteras cuando se imponen. Un país que ha tenido varios atentados terroristas, uno de ellos causó 55 muertos, que ha tenido que cerrar sus aeropuertos enteritos, y yo lo sufrí porque me iba de Washington a Londres en el año 2005, 2006, y bueno, entonces, es decir, evidentemente sería muy fácil pensar que por crear controles fronterizos esto se va a solucionar. Lo que sí que creo que, y el artículo no cita, es que en Europa
hemos tenido demasiada benevolencia con los integristas islámicos. Es decir, líderes radicales, ultrarradicales, kurdos iraquíes, el Mullah Rekar estaba en Noruega, Londonistán estaba lleno de integristas, el asesinato del líder moderado afgano antitalibán Ahmad Shah Massoud se planeó desde Bélgica, desde Bruselas, y la mujer de uno de los suicidas incluso escribió un libro orgullosa. Es decir, yo creo que ese tipo de cosas son inaceptables. Sin embargo, evidentemente no estoy en absoluto de acuerdo con la teoría del Washington Post, porque lisa y llanamente no funciona. Y en Estados Unidos han tenido también sus atentados. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, columna hoy de Eugene Robinson, columnista muy célebre de este periódico, titulada The Media Didn't Create Trump, es decir, los medios no crearon a Donald Trump. Y el señor Robinson se defiende y dice que es mentira que la prensa haya creado a Donald Trump, que para empezar la prensa no es como meter a todos los periodistas en una bolsa o en un talego, que cada medio de comunicación es distinto, y que lo que pasa es que evidentemente las cosas que dice el señor Trump, manifestadas por un multimillonario precandidato, son noticia, y que a los medios no se les puede acusar de esto. ¿Está de acuerdo con la columna? Claramente el fenómeno Trump no se explica solo por los medios. Esto se origina de una columna previa de Nicholas Kristof en el New York Times del sábado, en el que él sí hace y dice los medios tienen una gran responsabilidad en la creación de esto que le llaman monstruo, que es Trump, ¿no? Y se basa en el estudio de marzo, donde dice que Trump ha ganado solo en televisión más de $2,000 millones en publicidad gratis de las entrevistas que les ha concedido a CNN y otras cadenas de televisión, y que superan casi en 7 veces lo que su contrincante más inmediato, Cruz, ha logrado durante toda la campaña. Entonces, aquí las dos cuestiones a analizar es, 1, ¿qué responsabilidad tienen los medios en tomar o no tomar en serio a Trump? Y 2, ¿qué tanto tiene la habilidad de Trump para hacerse presente en los medios de una manera significativamente importante? Pablo, perdón. Yo creo que es básicamente matar al mensajero, es decir, los medios. Sí se puede decir que en la tradición del periodismo de Estados Unidos, a pesar de que ellos vendan lo contrario y que a menudo lo compremos, sí que tiende a ser un periodismo bastante benévolo y que no confronta, que no... O sea, el tipo de preguntas que yo he visto, por ejemplo, a periodistas latinoamericanos hacer a sus presidentes o hacer a banqueros latinoamericanos, son preguntas que aquí nunca jamás se harían. Entonces, claro, te sale un tipo como Trump diciendo una mentira tras otra, tras otra, tras otra, y nadie le confronta nunca. Bien, de acuerdo. Eso puede ser un problema, pero ese no es un problema que ni Robinson ni Kristof actúan sobre él. La cuestión de si los medios crearon a Trump, no. Los medios simplemente buscamos lo que es noticia. Y además eso también es muy curioso porque es muy en la onda de Kristof, así como de este tipo de centro-izquierda muy benevolente, que es asumir que la gente es idiota y que básicamente quien sale en televisión la gente le vota. Xavier Vila. Los medios no han creado a Trump porque Trump es un medio en sí mismo. Trump es un medio de comunicación, él. Es decir, él genera contenido, él lo distribuye, y él es su mejor espejo ante el mundo. Es decir, él es capaz de tener 7 millones de seguidores en Twitter, que son los que tiene. Es decir, que para qué quiere él o qué necesidad tiene de presentarse en un plató de una televisión que tiene una audiencia de 300.000 personas cuando él por sí mismo tiene 7 millones. Entonces el contenido que genera se retroalimenta y provoca que los medios vayan a remolque y tengan que informar sobre lo que pasa. No informar sobre Trump me parece que es un debate que no hace falta ni empezar, porque cómo no se va a informar de alguien que está liderando todas las encuestas y tiene muchas posibilidades de ser el candidato republicano. Lo que tenemos que pensar es qué es el periodismo hoy en día y cómo nos... Estamos hablando antes de entrar al estudio sobre periódicos que desaparecen en papel y están ya orientando su estrategia al mundo digital. Bueno, a lo mejor nosotros periodistas tenemos que empezar a buscar trabajo con el señor Trump en vez de con The Independent o periódicos que han decidido no salir a la calle nunca más. Aunque eso, al menos a mi edad, requiere una redistribución mental tan salvaje que a lo mejor me voy a recoger fresas al campo y me dedico a otra cosa, porque ya estoy viejo para dedicarme. Porque Trump te echaría, si eres el inmigrante que está recogiendo fresas. Eso es cierto, sí, eso es cierto. Y además pagaría yo el viaje. Y pagarías tú por recoger fresas. Solo para decir que los medios mexicanos estamos muy contentos porque Trump nos ha dado tanta visibilidad en las páginas. Ya regresamos al Club de Prensa.
Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Xavier, hablábamos ahora, recordábamos que murió el jueves de la semana pasada Johan Cruyff, estrella del Barcelona Fútbol Club, del cual usted es no solamente hincha, sino socio. 68 años, cáncer de pulmón, un hombre que había fumado mucho tiempo en su juventud. ¿Fue tan decisivo Johan Cruyff para que el Barça se volviera lo que es? Sí, fue imprescindible. Todavía hoy el Barça juega a lo que Cruyff decidió que se tenía que jugar, que era a lo de la naranja mecánica, que era la Holanda del 74, que llegó a la final del Mundial, que perdió contra la Alemania de Beckenbauer y Breitner, que luego terminó en el Madrid, por cierto, enorme centrocampista. Y es el toque, es ese fútbol de que los laterales suben, el delantero centro defiende, todo el mundo hace de todo, y el Barça todavía juega eso, y Cruyff trajo a Barcelona una cosa que va contra el ADN del barcelonista, que es la positividad y el ganar. Barcelona es derrotista, ganas 2-0, faltan 5 minutos y crees que te van a tirar un córner, un penalti y un rebote y vas a perder. Él dijo esto se ha terminado y el Barça todavía juega como Cruyff decidió que jugara. Además es un hombre que ha muerto por un cáncer en buena medida, por tanto que fumó y fue también instrumental en España para empezar a combatir el tabaquismo con anuncios que tuvieron gran éxito en ese momento, a principios de los años 90, y que fueron fundamentales porque el tipo se le conocía. Pero es que Cruyff era un tipo que a los descansos de los partidos se fumaba unos cuantos pitillos y su mítico entrenador holandés, Rinus Michels, le tenía que decir, basta ya, hombre, que con esto te vas a matar. Y así ha sido. Pablo Pardo. Sí, yo sé que, vamos, yo es que además soy del Sporting de Gijón, entonces al lado de uno se siente muy pequeño al lado de estas cosas, aunque nosotros tenemos a Kini, evidentemente, que es también, bueno, ha estado enfermo también con cáncer durante mucho tiempo. Pero sí, lo curioso vamos, no desde el punto de vista futbolístico, pero sí que es, con respecto al tabaco, es que Cruyff había dejado de fumar hace más de 20 años y murió por un cáncer de pulmón provocado por el tabaco. Pepe. La base del fútbol de la que habla Xavi, la frase que había dicho Cruyff es: si tú tienes el balón, el rival no la tiene. Muy simple, pero ahí se esconde toda su filosofía. Así es. Yo, en cambio, soy del Numancia de Soria y, bueno, del Atlético de Bilbao, el Numancia, equipo de segunda. Gracias a los tres, a ustedes les espero mañana en Club de Prensa.